Jugar al Mundial de Fútbol es una de las más grandes ilusiones que tienen todos los niños que sueñan con ser futbolistas. En la edición 2026 de este torneo, hay jugadores que llegaron hasta ahí sin academias, sin agentes, sin redes. Mientras otros entrenaban en canchas de pasto, ellos buscaban dónde dormir. Mientras otros firmaban contratos, ellos llegaban a comer una vez al día. Mientras otros tenían a su familia cerca, ellos estaban solos en países que no era el suyo y donde posiblemente la gente no hablaba su idioma. Los rechazaron 1, 5, 10, hasta 20 veces. Les rompieron los guantes, les tiraron sillas, les prometieron contratos que nunca existieron. Y aún así, ellos decidieron seguir luchando por alcanzar su sueño. Estas historias no solo se tratan de talento, se tratan de resiliencia, de perseverancia, determinación y disciplina, factores indispensables que te permiten seguir adelante aún cuando casi todos te han dado la espalda. Estas son las historias de 3 futbolistas que pasaron de dormir en la calle a cumplir el sueño de representar a su país en el torneo más grande de fútbol. De la calle de Tailandia a ser campeón en Sudamérica y capitán mundialista. Imagina que te ofrecen la oportunidad de cumplir tu más grande sueño y dejas todo para darte cuenta que todo es una pesadilla. Ricardo Ade tenía 20 años cuando un representante le prometió un contrato en Tailandia. Vendió lo poco que tenía y con sus ahorros viajó al otro lado del mundo. Al llegar al aeropuerto, el representante nunca apareció. La promesa era falsa. El contrato nunca existió. Solo, sin dinero, sin hablar el idioma, vivió en la calle. Durante 3 meses usó el poco dinero que tenía para ir en taxi a buscar equipos donde entrenar. Comía una sola vez al día y buscaba dónde dormir. Prácticamente siempre en la calle. Ricardo estuvo en tan malas condiciones que él mismo narró que la gente, al pasar a su lado, se tapaba la nariz por el fuerte olor que desprendía. Cuando y como pudo, Ricardo volvió a Haití, pero estar en la isla no era más sencillo. Continuaba buscando opciones para sobresalir, sin embargo, los equipos allá pueden tenerte jugando por años sin pagarte y no hay a quien recurrir. Sin duda, pudo rendirse. Todos lo habríamos entendido, pero él no lo hizo. Continuó luchando y la recompensa llegó como una oportunidad, una sin glamour y sin un gran contrato. Fue a Estados Unidos, donde tuvo un peregrinar por la 4ª división del país, hasta que alguien lo vio y lo llevó a jugar a Chile. Las adversidades ahí no pararon. Incluso, medios locales narran que desde la tribuna había gritos racistas dirigidos a Ricardo. Las condiciones eran tan malas que hasta le lanzaron una silla a la cancha. Ante esta situación, se dirigió al árbitro y le pidió que pusiera orden. Él se limitó a responder: "No puedo hacer nada". Ricardo señala este episodio como la peor experiencia que ha tenido en la vida dentro del fútbol. Más tarde, se le presentó una oportunidad en Ecuador. Jugó en Mushuk Runa y fue campeón de liga con el Aucas, logro que le permitió dar el salto al equipo de excelencia de Ecuador, la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Con dicho equipo llegaron las competencias internacionales a nivel de clubes y en 2023 Ricardo se consagró como campeón de la Copa Sudamericana siendo titular del equipo. Cuando el árbitro dio el silbatazo final, lo primero que hizo Ricardo fue buscar la bandera de Haití. Es el primer haitiano campeón de Sudamérica. El chico que durmió en la calle hacía historia por su país siendo campeón en un fútbol tremendamente competitivo. Sin embargo, su historia no termina ahí, y en 2026 clasificó con Haití por primera vez al Mundial en 52 años. Ricardo representó a su país con mucho orgullo, aún cuando no ha podido regresar a la isla desde 2021 debido a que la violencia y las pandillas complican su entrada. Si bien, desafortunadamente, Haití y Ricardo fueron eliminados en la primera ronda, Haití se despide del torneo con una gran actuación, anotándole 2 goles a la selección de Marruecos, complicando el encuentro hasta los últimos momentos contra Escocia y teniendo una actuación más que digna contra Brasil. Gracias, Ricardo.
por tu ejemplo de perseverancia y resiliencia. Sin embargo, la historia de Ade no es la única en su tipo, ya que Daniel Muñoz de Colombia también experimentó algo parecido. La familia de Daniel Muñoz juntó todos los recursos que tenía para mandarlo a perseguir su sueño. En México se probó en Atlante y Cruz Azul. Ambos lo rechazaron. Posteriormente se trasladó a Italia, donde el Udinese también le dijo que no. En España, el Rayo Majadahonda se unió a la lista de equipos que rechazaron a Daniel Muñoz. Tras el paso de los meses y la acumulación de respuestas negativas, Daniel se quedaba sin recursos y en España llegó a dormir en la calle, mientras que su madre trabajaba en Estados Unidos y le mandaba algo de dinero para que intentara sobrevivir. Más tarde, Daniel regresó a Colombia. Continuó probando suerte en los equipos locales: Atlético Huila, Deportes Tolima, La Equidad, Independiente de Medellín, Envigado y hasta el Atlético Nacional, el equipo de sus amores, le dijo que no. A los 17 años, Daniel pensó en retirarse. Intentó viajar a Estados Unidos con su madre para poder trabajar. Sin embargo, también recibió un no por respuesta. Su visa fue denegada. En su natal Medellín, se unió a un equipo de fútbol aficionado. Ahí lo reconvirtieron de delantero a lateral. No le gustó, sin embargo, aceptó. Y ahí fue donde su suerte comenzó a cambiar. A los 21 años, debutó profesionalmente con el Águilas Doradas. Una edad tardísima para el debut profesional en el fútbol moderno. Daniel mismo comentó que Dios le había cerrado muchas puertas, pero le abrió únicamente la indicada. Su talento por fin fue visto, y el Atlético Nacional, después de rechazarlo, lo buscó para incorporarlo a sus filas. No tardó en dar el salto al fútbol europeo y en Bélgica fue campeón de la Copa en 2021. En ese mismo periodo, a la edad de 25 años, debutó con la selección de Colombia. En 2023 llegó a la Premier League, una de las ligas más competitivas a nivel mundial. El equipo, el Crystal Palace, realmente no se disputaba mucho, ya que históricamente ha sido un equipo de media tabla. Sin embargo, lo que no sabíamos es que Daniel llegó para formar parte de una camada de futbolistas que hicieron historia, ya que en un año se coronaron campeones de la FA Cup, la Community Shield y la Conference League, los primeros 3 títulos en 121 años de historia del club, 3 títulos que llegaron en el mismo año. Claramente esta vitrina europea le tenía el lugar asegurado para el Mundial de 2026 con su selección. Y Muñoz no quedó a deber, ya que en la fase de grupos anotó 2 de los 4 goles de Colombia, mismos que le permitieron a su selección liderar el grupo aún compitiendo con Portugal, una de las favoritas para llevarse el torneo. Daniel Muñoz, el chico que llegó tarde al profesionalismo, pero justo a tiempo para hacer historia. Alireza Beiranvand nació en Sarabé, Yaz, en las montañas del oeste de Irán. Formaba parte de una familia de nómadas que no tenían casa e iban de pueblo en pueblo cuidando rebaños de ovejas. Cuando era niño, en sus ratos libres lanzaba piedras a largas distancias, un juego tradicional iraní llamado Dal Paran. Nadie sabía entonces que ese brazo llegaría a hacer historia. El padre de Alireza se oponía a estos juegos y a la idea de que jugara fútbol, ya que lo necesitaba trabajando. Debido a estas discusiones, su papá le rompía los guantes y otras partes de la equipación para disuadirlo y evitar tener contratiempos debido a las prácticas del fútbol. Sin embargo, Alireza no se doblegó ante esta presión. Un día, tomó la decisión que cambiaría por completo su destino. Pidió dinero prestado y con lo poco que consiguió, compró un boleto de autobús hacia Teherán, sin garantías, sin contactos, sin dinero, sin trabajo y claramente sin casa. Teherán es la capital de Irán, un país con 90 millones de habitantes, y claramente ahí recibió una gran bienvenida. Pasó las primeras noches durmiendo a la intemperie en la explanada del Arco Asadí. La gente que lo veía le dejaba monedas pensando que era un vagabundo. Él las tomaba con alegría y con eso
compraba su desayuno. Sin embargo, el dinero que recibía no era suficiente y las condiciones de vida no eran las indicadas. Además, Alireza tenía la misión de conseguir un equipo. Así, conoció a un entrenador llamado Hossein Feiz, quien le ofreció una prueba a cambio de dinero. Sin embargo, Alireza no contaba con los recursos que le pedían. Por dicho motivo, se quedó a dormir en la calle a las afueras del club, esperando que así algún día lo dejaran entrar. Fue tanta su insistencia y perseverancia que Feiz terminó aceptándolo sin cobrarle absolutamente nada. Así, mientras Alireza entrenaba y buscaba abrirse paso en el fútbol, alternaba ese sueño con empleos que le permitieran ganar algo de dinero y sobrevivir. Entre su lista de trabajos estuvo el de costurero en un taller y también en un lavado de autos. Incluso cuenta que en esta experiencia, mientras lavaba un carro, vio pasar a Ali Daei, la leyenda del fútbol iraní que jugaba en el Bayern Múnich. Al verlo, Alireza se emocionó muchísimo y quiso hablarle. Sin embargo, se avergonzó de su situación y lo dejó pasar. Tiempo después, Alireza consiguió entrenar informalmente en el NAF Teherán. Mientras entrenaba ahí, trabajaba por las noches en una pizzería que le permitía tener un lugar donde dormir. Una noche, el entrenador del NAFT entró a comer a la pizzería. El dueño obligó a Alireza a atenderlo. Él se quiso esconder y al no poder quedó expuesto y el entrenador se enteró que trabajaba en la pizzería. Alireza perdió el trabajo y con él el lugar seguro para pasar las noches. Sin contrato y sin trabajo, aceptó un trabajo diurno como barrendero. Así, trabajaba y entrenaba con la esperanza de poder conseguir un contrato en el fútbol profesional. Este sueño se vio truncado cuando Alireza sufrió una lesión y el equipo decidió separarlo temporalmente. A pesar de este revés, el NAFT reintegró a Alireza y le dieron su primer contrato profesional. El chico nómada de las montañas había logrado conseguir su sueño. Y eso no es todo, ya que la historia de Alireza cuenta con otra particularidad, pues todo el tiempo de entrenamiento lanzando piedras en las montañas iraníes le permitieron alcanzar el récord Guinness del saque de meta con manos más largo de la historia del fútbol, con una distancia de 61 metros y 26 centímetros. Alireza ha tenido la oportunidad de participar ya en 3 mundiales y en su primera experiencia mundialista, Rusia 2018, le atajó un penal a Cristiano Ronaldo, el primero que el bicho fallaba en toda la historia de sus participaciones mundialistas. Y en este 2026, a pesar de las situaciones logísticas en contras, Irán tuvo una actuación más que digna, pero que desafortunadamente no les alcanzó para pasar a la siguiente ronda. No obstante, esto no le impide a Alireza Beiranvand hacer una vez más una gran historia, pues ante Bélgica fue elegido como el mejor jugador del partido y realizó una atajada que ya es considerada como la mejor del torneo. Alireza Beiranvand, de niño nómada a joven vagabundo, a portero mundialista con un récord Guinness en la historia de todo el fútbol. Así llegamos al final de esta recopilación de jugadores que participan en el Mundial de Fútbol de 2026 y cuyas historias convergen no solo en ese punto, sino que también tuvieron que experimentar el crudo capítulo de vivir en la calle. Sin embargo, con resiliencia, perseverancia y determinación, fueron capaces de salir avantes ante tal situación para no solo alcanzar su sueño de ser profesionales y jugar un mundial, sino también dar una gran actuación, convertirse en los mejores jugadores del partido y emocionarnos a todos con su desempeño tanto dentro como fuera de la cancha.